en nuestro país transcurre un fenómeno político trascendente. Está terminando la fórmula política construida y adoptada hace 25 años, cuando terminó la guerra civil. En ese momento, una parte del mando guerrillero pactó con una parte del mando oligárquico. Se renunció a la posguerra, se renunció a la política y se renunció al poder político de parte de ese mando guerrillero. Se estableció una forma de gobierno compartido entre Arena y el naciente partido del FMLN. Ambos tenían que ser las vigas maestras del régimen político. Todo este escenario sirvió para desarrollar en El Salvador un proyecto económico neoliberal brutal, absoluto, total, ortodoxo, que es el que hemos vivido durante 25 años. Hubo un cambio en la clase gobernante. Desde 1932, la clase gobernante era la Fuerza Armada. Cuando las Fuerzas Armadas no ganan la guerra, entonces pierden su calidad de clase gobernante. Y la guerrilla, la antigua guerrilla, pasó a sustituir a la Fuerza Armada en la calidad de clase gobernante. La oligarquía conservó su poder. El país se convirtió en el reino de las transnacionales, de la banca internacional. Y arriba se construyó una economía todopoderosa, potente, sana, vigorosa, frondosa, que es la que existe hoy. Abajo, mientras tanto, se organizó la incertidumbre, el miedo, la pobreza, la angustia. Y en medio, una pequeña burguesía perseguida, humillada, ofendida. En el fondo, se buscó que esa pequeña burguesía, que es la que históricamente organiza la rebelión en todas las sociedades, no volviera a cumplir su cometido. Esta es la sociedad que se diseñó. En esa sociedad se desata la guerra social actual, sangrienta, la más sangrienta de nuestra historia. Desde la primera guerra en 1524, cuando nos invadieron los españoles por el río Paz, con miles de tropas de los quichés y los cachiqueles, hasta hoy hemos tenido 6 guerras, pero esta actual es la más sangrienta, la más difícil, la más total, la más abarcante. ¿Dónde nació esta guerra actual? Nació de estos acuerdos a los que me he referido. Ahora bien, los nuevos gobernantes, la antigua guerrilla, tenían en su alma y en su corazón al oligarca. Y no usaron al Estado y a sus aparatos como instrumento para transformar la vida del pueblo en este país. No lo usaron para transformar las estructuras vulgares de la economía y de la política en este país. Lo usaron para transformarse en oligarcas. Ellos cargan al amo en su alma. Y entonces aparece una oligarquía dueña del país y una oligarquía dueña de los aparatos del Estado. Esta oligarquía, dueña de los aparatos del Estado, olvida los límites políticos y económicos. Y se llega a un momento en donde quiebran al gobierno. Es este momento. En medio de una corrupción sin freno, organizan un partido político de clientes electorales.
llenan el aparato del Estado de esos clientes sin tomar en cuenta como criterio fundante la capacidad de las personas. Y esto pone en peligro, en primer lugar, el control del poder sobre el pueblo. No hay que olvidar que se organiza la anomia. Y la anomia es la parálisis de la sociedad. Pero semejante fracaso gubernamental produce, induce el despertar de la gente, expresado hoy en la resistencia de los profesores y de los médicos. Pero esta es una movilización que ocurre en la cabeza de la gente. Los partidos electorales y de clientes, como los del FMLN, mueven a la gente en buses, pero no logran movilizarlas, que es diferente, porque la figura de la movilización estalla en la cabeza de cada persona. Entonces, se llega a este momento donde el gobierno desaparece y no tiene condiciones para cumplir las mínimas obligaciones financieras y se entra en el impago. Aquí, al desaparecer este gobierno, se construye un vacío de poder. Y al perder la capacidad del cumplimiento de sus obligaciones mínimas establecidas en la Constitución, queda a expensas de Arena. Ahora, ese vacío de poder en este momento ha sido sustituido por el gobierno de Arena. Este es muy importante, porque Arena gobierna sin haber pasado por votaciones. Y el gobierno no gobierna pese a haber ganado las elecciones anteriores. Observamos cómo funcionan en la sociedad dos presidentes. Por un lado está el presidente del COENA de Arena, que le dicen presidente. Y por otro lado, el presidente que también le dicen presidente, el de Casa Presidencial. Quien tiene el control de la sobrevivencia del gobierno es Arena. Arena es el gobierno en una especie sui generis de cogobierno con el FMLN. En ese cogobierno la primera palabra la tiene Arena. Ahora bien, esta es una situación insólita. Arena trabaja para llevar al gobierno a ese grupo de gente a una situación de total desprestigio y total falta de autoridad, de tal manera de entrar en esa coyuntura en el terreno electoral para vapulearlos y ser derrotados, así como el PT en Brasil o el Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, calculando que de todas maneras, aunque es de prever una abstención importante y gigantesca, que la gente reduzca su asistencia a los centros electorales, de todas maneras, Arena calcula ganar más votos. Ahora, para el país esa posibilidad resulta también funesta, casi una derrota y un fracaso. Y para el gobierno de los Estados Unidos, que está a la base de la crisis, porque este diseño que se ha derrumbado, ellos participaron. En cierto modo, aquí hay un fracaso de la política estadounidense. Para Washington, una salida a la situación es una victoria de Arena. Con riesgos uno podría pensar que no.
La guerra social crece, se desarrolla. El equipo gubernamental solo tiene una salida operativa, no tiene ninguna respuesta política. Y la guerra no se reduce nunca a los tiros, simplemente a los tiros. No, la guerra es fundamentalmente un fenómeno político. Afortunadamente en los Estados Unidos se está entendiendo esto. El Washington Post publicó muy recientemente un artículo en donde se dice que la guerra civil, se califica de guerra civil, avanza en el país, desarrollando la capacidad de las maras. Usan esta figura, mara. Entonces, el país avanza si hay condiciones para resolver el problema de la guerra, que no tiene, ojo, un componente militar estratégico. Es un fenómeno político cuyo abordaje y solución es de largo plazo. 2. Se requiere resolver el problema de quién va a tomar las riendas del país y cómo se va a conducir el país. Habida cuenta que lo que mueve y conmueve a la sociedad no es en rigor una crisis fiscal. Nada de eso. Eso es infantil. La crisis que azota es el derrumbe de este proyecto político construido hace 25 años después de la guerra civil. Se trata entonces de una reconstrucción, de una reparación y de una restauración. La solución política que se construya ha de situarse afuera del universo de los partidos políticos. Y ha de situarse sin considerar que las elecciones constituyen solución. Esta solución pasa por el abordaje de la problemática de la gente del pueblo. Exige resolver el hambre de la gente, el desempleo de la gente, la angustia, el miedo y la incertidumbre de los y las salvadoreñas. Exige elaborar una política inteligente hacia el problema de la inmigración. Una política frente al medio ambiente, una política frente a la democracia, frente al poder, frente a Centroamérica, a América y frente al mundo, una política ambiental. Hay que salvar al río Lempa, por ejemplo, y hay que empezar ya. La solución pasa por allí. Hoy Arena y el FMLN negocian deuda. Y Arena muy tranquilamente le dice al FMLN que le da $500 millones. Son 500 millones de deuda que vamos a pagar todos los salvadoreños. Los niños que hoy tienen 5 años o 6 años, esos van a pagar esa deuda. ¿Y quién tiene derecho a endeudar a los seres humanos en este país de esa manera tan libre y sin límites? Nadie. Esas negociaciones a espaldas de la gente, entre gallos y medias noches, deben cesar. Y las cosas se deben negociar a la luz de la gente. Entre más público sea esa negociación, es mejor. Allí no hay representantes de nadie, excepto de la oligarquía, en uno y en otro bando. Es necesario estar muy atento a estos acontecimientos y listo para la movilización necesaria, oportuna y pertinente. Un abrazo para todos y para todas.